Ya, ahora sí estamos grabando. Hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno. Hola, Michelle, buenas tardes. Hola, Ámbar. Ya, A ver, me imagino que habrán recibido algunas notificaciones que se las hice un rato antes de la... Hola, Tonka, ¿cómo están? Habemos ayudantes, ya tenemos todos nuestros ayudantes para este semestre. Déjenme cambiar de posición esta ventana. Bien, Valentina. Yo estoy bien, con hartas ganas, así que esta semana va a ser full. Sí, llegó un anuncio, Alejandra. Primero tenemos ayudante cátedra, tal cual como le informé en la sección anuncios. Tienen, o sea, nuestro ayudante va a ser Tamara Stay, ella es estudiante de biología. Ella me va a acompañar, bueno, ella va a ser la ayudante de cátedra. La idea es que yo le voy a subir los talleres hoy día, la cosa es que en un horario que vamos a establecer con Tamara, que también va a depender de su disponibilidad, ¿ya? Que puede ser martes, miércoles, perdón, puede ser lunes, martes o jueves en alguno de los horarios, obviamente dependiendo de la disponibilidad que tenga ella en uno de esos 4 horarios. eh, Vamos a hacer la ayudantía. Previo a eso, obviamente yo les voy a subir los talleres, cosa que ustedes los vayan haciendo, los vayan desarrollando, cosa que el día que se junten con Tamara, ustedes, más allá de resolver todos los ejercicios de la guía o del taller, que es imposible, no hay tiempo para hacerlos todos, sí ustedes resuelvan todas las dudas de cómo, por ejemplo, se pueden resolver algunos de los ejercicios, quizás el que más les costó o el que no entendieron, pero esa es la idea. La idea del taller es que ustedes lleguen el día de la ayudantía, que lleguen con el taller resuelto y resuelvan las dudas de aquellas preguntas que les costaron o que no pudieron entender, o sencillamente resolver dudas con Tamara, ¿ya? Las fechas de las interrogaciones, Angélica, por favor, revisen el calendario. También tenemos toda la información en el calendario en Canvas. Están las fechas en eh, la planificación de las actividades de cátedra, pero la primera prueba es el 14 de septiembre, es un día lunes, ¿ya? Pero están todas las fechas, ¿ya? Y está en la sección de calendario y está en la planificación de las actividades de cátedra, en un documento que yo le subí donde está el reglamento. Ahí están todas las fechas de las interrogaciones, ¿ya? Para que también ustedes la anoten en su agenda y no se encuentren con la sorpresa que falta una semana para la prueba, ¿ya? Así que vamos a tener 3 ayudantes correctores, Anita, o Ana González y Francisca Corpo, que son compañeras de carrera de ustedes, son de nutrición, fueron alumnas mías semestres anteriores, ¿ya? Y Diego Villaseca, que es el otro ayudante corrector, que es de farmacia, ¿ya? Tenemos 3 ayudantes correctores y Tamara, que me va a apoyar en la parte de ayudantía de la cátedra y también en los controles, ¿ya? Después le tendría que haber llegado otro anuncio, otra información, y dice relación con lo que les conversé en la última clase respecto de controles, ¿ya? Si bien es cierto, los controles no están incluidos dentro de la clase, de la evaluación del semestre, pero acuérdense que conversamos y yo les propuse que iba a encontrar una modalidad para poder evaluar, para poder hacer los controles y evaluarlos y darles, ¿ya? Eh, algún, darles un valor, ¿ya? Y tal como se los anuncié ahí, los controles son voluntarios, no es obligación que ustedes lo hagan. Eso sí, que el que se quiere ganar las décimas al final del semestre para mejorar la nota de presentación a examen, ¿ya? Tiene que tener por lo menos 8 controles rendidos, ¿ya? El que, tal cual como aparece también ahí en la información, el que tiene 7 controles no se considera el promedio, pero, no sé, pues si dan 7 controles y tienen un 7, puro 7, tampoco es bueno perder esos 7, entonces la nota que les falta se completa obviamente con un 1, y a pesar de eso,
yo ya hice el cálculo por si acaso, a pesar de eso les da un 6, un 6,3, que tampoco es un mal promedio, y ahí sí se les contaría de acuerdo a la tablita que yo les envié, ¿ya? Son preguntas cortas, una o dos preguntas, puede ser, van a ser generalmente dos preguntas de la materia que hayamos pasado durante la semana y además el material complementario que yo les subo al sistema. El material complementario que yo les voy a subir y que ya les he subido tiene directa relación con la materia que estamos viendo, ¿ya? Y la idea es de subir material complementario para que ustedes obviamente apoyen este proceso de estudio para el I1, no solamente con el libro, sino que también con este material. Este material es absolutamente atingente, obviamente, a las clases que estamos haciendo y a la materia que estamos viendo, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer dos preguntas en el control, que puede ser de la materia que hayamos visto durante la semana, ¿ya? Y empezamos esta semana. Ahí voy a ver qué día subo el control, en qué horario, cosa que ustedes lo pueden realizar, un control corto, 15 minutos, más allá de eso, difícil, ¿ya? Y así va a ser. Y el que quiera nos da, ¿ya? Y después, obviamente, llegamos al final del semestre y el que tenga 8 controles rendidos se le considera el promedio, ¿ya? Obviamente, solo se gana el que saca un promedio 4,2 en los 8 controles, no tiene premio, ¿ya? De acuerdo a la tabla que yo les envié, ¿ya? Pero obviamente aquí el objetivo no es ganarse el premio, ese es el beneficio, ¿eh? Es el efecto colateral, ganarse esas décimas extra para la nota de presentación de examen, pero aquí el beneficio más importante es para ustedes durante el proceso en que hagamos los controles, para que vayan leyendo la materia y estudiando y no se encuentren con que les falta una semana para el I1 y resulta ser que este ramo es complejo en ese sentido, es harta materia, ¿ya? Y además tienen otros ramos que son iguales de intenso. Entonces, aquí el objetivo de esta actividad es que ustedes vayan clase a clase resolviendo las dudas conmigo o con Tamara, haciendo preguntas y además estudiando, ¿ya? Esa es la finalidad. Y obviamente esa finalidad tiene un premio, ¿ya? Y ese premio es el que está estipulado ahí en la sección de noticias, ¿ya? La nota de los controles está súper fácil, Catalina. Tienes que rendir mínimo 8 controles. Pueden ser 9, 10, son 13 semanas las que nos quedan. 13, 14 semanas. Yo voy a hacer tengo que hacer por lo mínimo 8, ¿ya? Quizás haga 9, 10, no sé. Mientras tengamos las pruebas, la idea es ir haciendo controles, cosas que ustedes vayan estudiando. Pueden ser mínimo 8 controles. Si tienes 8 controles y te da un promedio, en los 8 controles te da un promedio de 5,6, no me acuerdo la tablita, ahí ganas las décimas que dice ahí el sistema, ¿no? O el anuncio que yo les puse. Al que yo me acuerdo, ya, si saca un promedio de 6,6, 6,7, gana 0,5 décimas. Y esas 0,5 décimas yo se las voy a sumar a la nota de presentación examen. Y la nota de presentación examen es el promedio de las 3 interrogaciones. Aquí manda, ojo, el reglamento interno del curso. Si ustedes no aprueban la nota de cátedra, si ustedes no aprueban la cátedra con la nota de cátedra y con el examen, automáticamente el curso está reprobado. Y viceversa también con el laboratorio, ¿ya? Si no aprueban el laboratorio, el curso está reprobado independiente de la nota de cátedra. Si ustedes reprueban la cátedra con el examen, el curso está reprobado independiente de la nota del laboratorio. Por lo tanto, si usted tiene yo hice el ejercicio, si usted tiene un 3,5 en promedio de las interrogaciones, ¿ya? Un 3,5 en promedio de las interrogaciones, tiene que sacarse un 5 en el examen para que le dé un 3,95 de cátedra, es decir, un 4, y pueda aprobar la cátedra. Entonces, si usted hace los controles, tiene 8 controles, y en esos 8 controles obtiene un promedio de 6,7, usted se ganaría 0,5 décimas de la nota de presentación de examen. Entonces, si su nota de presentación de examen es un 3,5, yo le voy a sumar ese 0,5 y ahora su nota de presentación del examen es un 4. Eso significa que ya no tiene que sacarse un 5 en el examen, sino que ahora se tiene que sacar mínimo un 4 en el examen. Esa es la diferencia. O sea, ahí está el beneficio, ¿ya? ¿Ya? Si rinde 9 controles, se consideran los 9 controles. Ahora, si rinde 10 controles y usted quiere mejorar su promedio, yo voy a considerar mínimo promedio de 8 notas. Si usted tiene 9, 10, 11, 12, 13, se consideran las notas que usted rinda, ¿ya?
También yo hice el cálculo que si tienen, por ejemplo, 7 controles, y esos 7 controles solamente pues, alcanzaron a hacer 7 controles, los controles no se recuperan, nada, es todo nada, los hacen, y si no alcanzaron a hacer el mínimo número, que son 8, y tienen 7 controles, y resulta ser que esos 7 controles tienen puros 7, 7, 7, 7, 7, pero le falta una nota, que harían fuera del sistema. Pero tienen la posibilidad de recuperar ese 8, más que recuperar, no es recuperar, es rellenar esa nota que les falta con el 1. Y a pesar de eso, les da un promedio de 6,3. Y ahí se ganan 0,4 décimas. En vez de perder todo, ganarían 0,4 décimas. ¿Ya? Los controles yo los voy a hacer cuando yo quiera, ¿ya? Pero durante el semestre, generalmente pasando la semana, yo les voy a hacer un control. Son 14 semanas o 13 semanas, no voy a hacerle toda la semana. La semana del 18 de septiembre, que cada jueves no voy a hacer control. Sí voy a tratar de hacer controles los días que tengamos las pruebas, antes y post prueba, porque así ustedes se mantienen estudiando. Pero esa es decisión de ustedes, ¿ya? ¿Ya? Buena pregunta, Matías. No lo había considerado. Se lo voy a responder porque eso no está en el ofrecimiento, así que lo voy a considerar. ¿Ya? No, los controles se van a responder en Canvas. Todo en Canvas, porque los ayudantes correctores tienen acceso a Canvas y ellos van a corregir directamente en Canvas. ¿Ya? Ahí nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a hacer los controles. ¿Ya? Es una mini I. Sí, Cata, es como una mini, extra mini I. ¿Ya? Pero déjenme, o sea, toda la otra información para resolver absolutamente todas sus dudas, se las voy a ir dando durante la semana, ¿ya? Lo ideal es que esta semana ya tengamos una interrogación, no se olviden que la prueba viene el 14 de septiembre, entonces, perdón, esta semana voy a idear un control, ¿ya? Y esta semana yo les aviso cuándo vamos a tener la ayudantía con Tamara, que lo más probable sea el día jueves, ¿ya? Por la disponibilidad de horario que me dijo Tamara que tenía, ¿ya? Pero todo eso lo vamos a dilucidar entre hoy día y mañana, así que toda esa información, por eso muy atentos por favor a toda la info que yo les suba a través de la página, que yo sé que les llega la notificación al correo, ¿ya? ¿Ya? Así que cualquier duda que tengan, obviamente me escriben un correo, tengan la libertad de escribir un correo para resolverla lo antes posible, ¿ya? La ayudantía lo más probable es que sea el jueves, la ayudantía. Ahí yo tengo que confirmar el horario dependiendo obviamente de la disponibilidad del ayudante, ¿ya? Y sí, Alejandra, la idea es que, o sea, todo material que ustedes lean es importante siempre y cuando ustedes consideren que es relevante para los objetivos del curso. Pero obviamente, ¿qué es lo que yo voy a considerar dentro del control como material complementario? Es que yo les suba al sistema, ¿ya? Eso no quita que ustedes puedan leer otro libro, porque la idea es que estemos evaluando la materia que después nosotros vamos a evaluar en la interrogación con un poco más de profundidad, ¿ya? La ayudantía lo más probable es que sea el día jueves, y el control, ahí tengo que poner un horario, jueves o viernes, en algún horario, lo ideal es que sea con la materia que hemos pasado durante la semana. Ahí tengo que averiguar cómo lo tengo que hacer para que ustedes puedan hacerlo en cualquier horario y sí, pues esa era mi idea, Michelle, ¿ya? Esa era mi idea. Constanza, el control comprende la materia de la semana, lunes, martes, miércoles, ¿ya? Entonces, ahora, estudien la materia de la semana pasada, que es equilibrio ácido-base, y ese es un punto que no es menos importante, por lo tanto, vamos a quizás, o sea, yo les voy a informar que hoy día, a la tarde, mañana, si esa materia también la evaluamos en el control, ¿ya? Porque la idea es que ustedes vayan estudiando. Esa materia, por ejemplo, sí o sí va a entrar en la I1, ¿ya? Ya, cualquier duda que tengan, me escriben un correíto entre hoy día y la tarde y tratamos de solucionar todas las dudas
para que no haya ningún problema con los famosos controles, ¿ya? No se olviden que aquí el control, es cierto, es un beneficio de ganarse unas décimas para la nota de presentación de examen, ¿ya? Pero el objetivo, para mí, el objetivo principal es que ustedes clase a clase vayan estudiando, ¿ya? Y obviamente, como es de libre acción, solamente va a depender de ustedes, ¿sí? Pero esa era la idea. Ya, comencemos nuestra clase de hoy. En algún momento voy a usar pizarra y cuando use pizarra voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? Pero la clase de hoy, bueno, alcanzamos a ver dos cosas en la última clase. No se olviden que, si mal no recuerdo, en la clase de los jueves vimos cómo un aminoácido cualquiera, en este caso dijimos metilo, alanina, que tiene un alfa-amino y su respectivo alfa-carboxilo, que cuando reacciona con otro aminoácido en una reacción sencilla de condensación, y aquí dijimos, no sé, no me acuerdo cuál vimos en particular, pero ya, bueno, fenilalanina. Creo que vimos serina porque aprovechamos también de ver las propiedades de los grupos R. Pero bueno, hagámoslo con cualquier grupo, ¿da? No me acuerdo si era serina o serina. CH2OH. Y los respectivos carboxilo, ¿ya? Entonces dijimos que esta era una reacción que, si bien es cierto, en el papel dijimos que es una reacción bastante sencilla, que corresponde a una reacción de condensación y deshidratación, donde se observa la siguiente eliminación de esta molécula de agua, que dice relación con estas tres átomos, ¿ya? Y podríamos formar, por lo tanto, un enlace que se denomina el famoso enlace peptídico, donde tenemos el grupo alfa-carboxilo de la alanina formando un enlace covalente, y ahora se llama un enlace peptídico, donde reconocemos aquí el grupo funcional como amido, un grupo amido o amida, ¿ya? Y lo voy a dibujar directamente de esta forma porque vamos a dibujar la estructura que es termodinámicamente favorable. Entonces, en la última clase lo que hicimos fue analizar las propiedades de los grupos R de ahora del dipéptido. Y creo que les puse como dos péptidos diferentes para que ustedes vieran las propiedades de esos grupos R en función de si eran ionizables o no ionizables, si eran polar, con carga o sin carga, pH 100, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en esta reacción sencilla que tiene que ver con una reacción de deshidratación para la formación de un enlace covalente del tipo amido, ¿ya? Manteníamos como grupos ionizables, ¿cuál? El pK2, en este caso de la alanina, que aquí está, el grupo ionizable correspondiente al pK2 de la alanina, eso ya lo analizamos en la última clase, y también se mantenía en la estructura el pK1 correspondiente a la serina, que sería este de acá. Es decir, los únicos grupos ionizables que permanecen en este caso en el dipéptido respecto de los aminoácidos libres en solución son los extremos, el amino terminal y el carboxilo terminal, ¿ya? Se pierde el pK1 de la alanina y se pierde el pK2 de la serina. Y se pierden en este sentido, ¿por qué? Porque al reaccionar y formar el enlace amido, se elimina una molécula de agua y ahora este grupo funcional no es ionizable o no es dependiente del pH, ¿ya? Eso fue lo que analizamos en la última clase y que tiene que ver básicamente con las propiedades ácido-base de los dipéptidos. Y eso es extrapolable a los tripéptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos, hexapéptidos, polipéptidos en general, ¿ya? Que la única diferencia es el grupo R. ¿Por qué? Porque, bueno, un grupo R sería este alcohol primario, ¿ya?
Porque el grupo E, ¿por qué? Porque tanto el amino terminal como el carboxilo terminal siempre van a estar presentes independiente del largo de mi cadena polipeptídica. ¿Ok? Y las propiedades, ya sabemos que las propiedades ácido-base del grupo alfa-amino, para todos los aminoácidos no es muy diferente. Fluctúan entre 8.8, 8.9 a 9.15, 9.20, 9.6 algunos, 10, pero ese es el rango de pH. Lo mismo pasa con el grupo alfa-carboxilo, que para todos los aminoácidos el valor fluctúa entre 1.88 y 2.35, 2.3 por ahí aproximadamente. ¿Ya? Entonces esas propiedades se mantienen. Y lo único que cambia, por lo tanto, es, respecto de este dipéptido y de los aminoácidos libres de solución, es qué pasa con los grupos de A. Y ahora, como ya analizamos las propiedades ácido-base, ahora les voy a mostrar cuáles son las propiedades estructurales y moleculares de la cadena polipeptídica, que va a determinar cómo y por qué esta cadena polipeptídica puede posteriormente plegarse en lo que nosotros conocemos como una proteína. Desde un punto de vista químico, Alejandra, tal cual como lo planteamos aquí en la pizarra, sí, ¿ya? Es decir, ahora si yo agrego un tercer aminoácido, ¿ya? Ese tercer aminoácido yo lo podría unir y formar un enlace peptídico entre el carboxilo del tercer aminoácido con el amino de este, o este amino libre, o puede ser el amino del tercer aminoácido con el carboxilo de este dipéptido. Químicamente y en el papel, sí. La diferencia está en que cuando ustedes agregan, ahora, si aquí ustedes tienen el dipéptido, este sería mi R1, ¿por qué? Porque así lo definimos, así se define desde el punto de vista, este sería mi R2, acá está el R2, ¿ya? Desde el punto de vista sintético, es decir, ahora cuando nos vamos, por ejemplo, al proceso de traducción de la información genética, es decir, cuando tenemos nuestro RNA mensajero, y ese RNA mensajero forma un complejo con el ribosoma, ¿ya? Un complejo funcional con el ribosoma, y comienza el proceso de traducción, es decir, de síntesis de proteína a partir de la información decodificada del RNA mensajero, resulta ser que este es el aminoácido 1, este es el aminoácido 2, y si nosotros agregamos un tercer aminoácido, se une exactamente el grupo, no tengo otro color, el grupo alfa-amino del aminoácido 3 con el alfa-carboxilo del residuo 2, y no al revés, es decir, nunca se va a formar el enlace peptídico entre el carboxilo del residuo 3 con el amino del alfa-amino o el amino terminal de esta cadena polipeptídica. ¿Por qué? Porque este N terminal, de un punto de vista sintético o biosintético, este amino terminal corresponde exactamente al residuo 1. Y eso es solamente por la forma en que tiene el complejo ribosomal de decodificar la información del RNA mensajero, y eso va a significar que en una posición determinada donde se da inicio al proceso de traducción, va el aminoácido 1 o el residuo 1, después lee otro codón y se incorpora el residuo 2, lee el tercer codón y se incorpora el residuo 3. ¿Ok? Entonces, para responder la pregunta, Alejandra, el tercer aminoácido que se puede incorporar a mi cadena polipeptídica siempre, siempre es a través del grupo alfa-amino del aminoácido entrante con el C-terminal, o en este caso el grupo alfa-carboxilo de mi cadena polipeptídica. Ahí se forma el tercer, o el segundo, perdón, enlace peptídico. Entonces, si esto lo llevamos a la química a través de una reacción de deshidratación, bueno, aquí desaparece este, ahí sería un agua de color azul, y voy a quedar un poco lejos, no importa, bueno, pongámoslo acá, sería N
H. Para que bueno, no importa, quedó muy feo esto, pero no supieron la mano. Sería carbono alfa, por lo tanto aquí iría el R3, y el R3 va hacia abajo, y el carboxilo terminal. Entonces, si ustedes se fijan, en una cadena polipeptídica también es una forma de reconocer mi cadena polipeptídica. Donde yo reconozca dónde está mi amino terminal, ese es siempre el residuo 1, y donde está el carboxilo terminal siempre es el último residuo aminosídico de mi cadena polipeptídica. Exactamente, ¿ya? Donde está el amino terminal siempre es el residuo 1, y eso va en función del mecanismo de síntesis de una cadena polipeptídica a partir del complejo ribosomal subfuncional, y cómo este lee la información decodificada o codificada, en este caso en el RNA mensajero, ¿ya? Esa es la explicación. Entonces, no es, químicamente yo lo puedo unir acá, pero desde un punto de vista realmente biológico y funcional, es siempre el aminoácido entrante reacciona su alfa-amino con el carboxilo terminal. Y aquí yo tengo la formación de mi segundo enlace covalente o enlace del tipo peptídico, ¿ya? Entonces, como ya tenemos esta cadena, ahora vamos a analizarla desde el punto de vista de su estructura y las propiedades y características. Entonces, voy a dejar los grupos R. Ahí tengo una alanina, acá tengo una serina, y aquí vamos a colocar un aspartico. Y el aspartico sería un CH2O. Pero el aspartico, a pH 7, el grupo carboxilo de la cadena lateral del aspartico se ioniza a pH 3.25. Perdón, 4.25. O 3, bueno. No me acuerdo si es 3.25 o 4. ¿Ya? Pero a pH 7 siempre está con carga negativa. No se olviden que este alcohol primario a pH 7 no se ioniza y no se ioniza a ningún valor de pH. ¿Ya? Y el grupo metilo es un grupo apolar. ¿Qué características tiene el enlace peptídico? Cuando formamos un enlace peptídico, ustedes tienen que reconocer dos cosas. Primero, que un enlace peptídico está formado por la unión covalente entre un carbono y un nitrógeno. Acá tienen un elemento electronegativo, que es el oxígeno. ¿Ya? ¿Sí se ve? Que es el oxígeno. Por lo tanto, este par electrónico, o la deficiencia del par electrónico entre el oxígeno y el carbono, particularmente se encuentra deslocalizado entre dos centros de distinta electronegatividad. ¿Qué significa eso? Que al estar deslocalizado entre estos átomos de carbono y nitrógeno, este enlace que ustedes ven ahí, que uno lo dibuja de esta manera, como un enlace simple, resulta ser que es de carácter doble enlace. Y si tiene carácter de doble enlace, por lo tanto, no hay rotación. No hay rotación en su eje longitudinal, por tanto, entre el carbono y el nitrógeno la molécula no rota de esta manera. ¿Por qué no rota? Porque es de carácter, no es un doble enlace, es de carácter de doble enlace por la deslocalización electrónica. Y al ser hacer carácter de doble enlace, la única forma para que las moléculas puedan rotar en su eje longitudinal es que se rompa este doble enlace. ¿Ya? Otra cosa importante, entonces, esto que yo les dibujé acá, que es el plano, este es un plano, este correspondería al plano del enlace peptídico. ¿Ya? Ese plano del enlace peptídico, para que no lo confundan con este que es el grupo R. ¿Ya? Aquí tienen dos planos del enlace peptídico. Esos 4 átomos, ¿ya? Son 4 átomos que son coplanares. ¿Qué significa eso? Que esos 4 átomos están en un plano. ¿Ya? Bueno, le puse acá carboxilo terminal, pero a pH 7 está con carga. Si yo lo dibujo sin carga, que lo puedo dibujar sin carga, tendría que poner ahí un hidrógeno, ahí tendría que escribir otro hidrógeno, y acá escribir el grupo alfa-amino de esa manera. Ahí estoy dibujando un tripéptido o
un tripéptido sin carga. Ahora, como lo queremos escribir a pH 7, entonces a pH 7 le ponemos carga acá. Hay que ver el valor de pK, pero es mucho menor a pH 7, lo mismo que el grupo alfa-carboxilo, ¿no? Pero es solamente eso, ¿no? Ahora sí, Catalina. Sí, es de carácter de doble enlace sin ser un doble enlace real, ¿ya? No vamos a entrar en el detalle en la química, pero se midió el enlace carbono-nitrógeno y el enlace simple, no me acuerdo exactamente los números, ¿ya? Pero el enlace simple, por ejemplo, es de 2 Armstrong, el enlace doble es de 1 Armstrong, y resulta ser que este enlace peptídico no es ni de 2 ni de 1, es de 1,5. ¿Qué significa eso? Que no es un simple enlace, pero tampoco es doble enlace. Y por eso se define el enlace peptídico como de carácter de doble enlace. Y eso es básicamente ¿por qué? Porque este elemento y este elemento, que tienen, si bien es cierto, no tienen igual electronegatividad, ¿ya? Son más electronegativos que el carbono, entonces los electrones pueden, digámoslo, deslocalizarse entre el oxígeno y el nitrógeno. Y eso significaría que puede ser considerado como un doble enlace. Uno podría pensar que lo podemos escribir de esa manera, pero en ningún libro en la literatura ustedes lo van a ver escrito así, sino que escriben el doble enlace en el carbonito. O, como se puede deslocalizar entre estos dos elementos electronegativos, significa que los electrones pueden estar acá o pueden estar acá. Entonces, este enlace adquiere carácter de doble enlace sin ser doble enlace. ¿Ya? Es que no especifiqué que era pH 7, solamente lo hice para 1, ¿ya? Ok. Entonces, pueden escribir esta expresión, pueden escribir esta estructura sin carga, o si la escriben a pH 7, obviamente, ¿qué es lo que tienen que conocer para poder escribir molecularmente y de manera correcta esta estructura molecular a pH 7? Tienen que conocer el valor del pK2 de la alanina, que es aproximadamente 9. Tienen que conocer el valor del pKr de las párticos. Que aproximadamente, no me acuerdo el valor, creo que por ahí me dijeron, ya, 3,7. Y tienen que conocer el pK1 en este caso, de las párticos, que es, no me acuerdo si es 1,88 o es 2, es cercano a 2. Entonces a pH 7 está desprotonado, a pH 7 está desprotonado y a pH 7 está protonado. Es lo que sí ahora tienen que considerar si es que le preguntan, escriba la estructura molecular de este tripéptido a pH 7. Pero para eso tienen que conocer los valores de pK. Y si yo les digo, no, escríbanlo sin carga, bueno, NH2, carboxilo, y no el carboxilato. ¿Ya? Entonces tiene carácter de doble enlace, y al tener carácter de doble enlace, este enlace de acá no, bueno, ya le puse acá, no hay rotación en su eje longitudinal. ¿Eh? ¿Qué otra característica? Aquí es un lápiz rojo. Si ustedes se fijan, ahora, yo si dibujo lo siguiente, si yo hago acá esto se llama un tipo rombo, y yo veo y dibujo el rombo desde los carbonos alfa, considerando ese oxígeno en uno de los extremos, el hidrógeno amido del otro extremo, y en cada uno de estos extremos el carbono alfa, se van a dar cuenta que para este tripéptido, está conformado por dos planos peptídicos. ¿Ya? Una cosa es el enlace peptídico, donde hay 4 átomos coplanares, pero lo que está en rojo es lo que la literatura llama planos peptídicos. Y esos planos peptídicos comprenden 6 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
átomos que también son coplanares. ¿Ya? Y acá tengo otro plano peptídico en que se comparte este carbono alfa. Como son, y si ustedes se lo imaginan, esto es como una hoja de cuaderno. Y si ustedes en una hoja de cuaderno, en cada uno de los extremos, escriben esta expresión o esta estructura, es lo mismo que hagan esto. ¿Se ve? Se ve. Entonces tenemos un... Vamos a escribirlo aquí. Vamos a ponerlo inclinado. Entonces aquí tengo mi carbono alfa, que es el carbono alfa del 1, que está formando un enlace covalente y con el grupo carbonilo, y bueno, me queda un poco grande, y acá está el carbono alfa 2, y acá está el NH. Esto debería quedar un poco más para acá. Entonces, exactamente lo mismo, ¿eh? Entonces, resulta ser que esta hoja ustedes no la pueden doblar. Por lo tanto, por eso que no la pueden doblar, porque en el fondo el enlace peptídico, que es este, al ser de carácter de doble enlace, no tiene libre rotación sobre su eje longitudinal. ¿Ya? Y cada uno de estos enlaces tampoco. Entonces, pero si ustedes se fijan y colocan otra hoja idéntica a esta, ahora acá, entre las dos hojas, la única posibilidad es que esta hoja rote de esta manera, y lo hace a través exactamente de sus carbonos alfa. Entonces, ¿dónde hay libre rotación? Hay libre rotación solo en los extremos de mi hoja, es decir, en el carbono alfa. ¿Y cuáles son los enlaces en los cuales hay libre rotación? Acá, nitrógeno, carbono alfa, aquí hay libre rotación, y carbono alfa, carbono carbonilo, aquí también hay libre rotación. Entonces, estos planos se mueven, cada plano se mueve de manera independiente a través de su eje longitudinal respecto de ese otro plano. Ese es el único movimiento de las cadenas polipeptídicas. Y eso es lo que va a definir por qué se pueden formar estructuras alfa, hojas beta plegadas o giros. ¿Ya? O giros beta dentro de la cadena. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar. ¿Ya? Ahora, algo que se me olvidaba, analizando lo que se conoce como el famoso enlace peptídico, solamente para considerar lo siguiente, que como los elementos, los electrones en este caso, son compartidos entre el nitrógeno y el oxígeno y el nitrógeno, ustedes tienen que el enlace peptídico, en este caso, adquiere un carácter polar. ¿Qué significa eso? Que sobre este átomo de oxígeno, que es más electronegativo que el nitrógeno, va a tener una carga parcial negativa, y en este otro extremo va a tener una carga parcial positiva. ¿Qué significa eso? Va a significar que este grupo carbonilo tiene carácter polar. Lo mismo que el grupo del hidrógeno amido, que también tiene carácter polar. Y si tiene carácter polar, puede haber una estabilización de este esqueleto de hidrocarbonado a través de interacciones electrostáticas y no electrostáticas débiles. En este caso serían interacciones electrostáticas a través de, como este es un dipolo, a través de una interacción dipolo-dipolo o dipolo-ion. ¿Ya? Eso significa que este oxígeno carbonilo se puede estabilizar con una carga parcial positiva o una carga neta positiva. Este hidrógeno amido se puede estabilizar con una carga parcial negativa o con una carga neta negativa. ¿Ya? Dicho de otras palabras, todo el esqueleto hidrocarbonado, que es este, todo el esqueleto hidrocarbonado tiene carácter polar. Y si tiene carácter polar, es solo debido a las propiedades y características del enlace peptídico que lo hace
transformándose en un dipolo. Es decir, acá yo tengo una carga parcial negativa, acá tengo una carga parcial positiva, acá tengo otra carga parcial negativa y otra carga parcial positiva. Eso significa que todo mi esqueleto hidrocarbonado es polar. Y más encima, ustedes tienen en los extremos amino terminal, polar, polar y con carga pH 7, y en el carboxilo terminal también es polar, con carga a pH 7. Es decir, su cadena polipeptídica, el esqueleto de la cadena polipeptídica es 100% polar. Lo único que puede variar, por lo tanto, en una cadena polipeptídica son los grupos R. Y aquí ustedes tienen el ejemplo. Grupo R, metilo, apolar. Grupo R, serina, polar sin carga a pH 7, o polar sin carga. Grupo R, aspártico, polar con carga y negativa a pH 7. Entonces aquí tienen un ion, acá tienen un dipolo, acá tienen otro dipolo, acá tienen también un dipolo entre el oxígeno y el hidrógeno, como pasa con la molécula de agua. Entonces aquí tienen un dipolo, acá tienen un dipolo, acá tienen un dipolo, acá tienen un ion, acá tienen un ion, acá tienen un ion a pH 7, acá tienen un grupo hidrofóbico, que puede, por lo tanto, estabilizarse con un esqueleto, puede estabilizarse a través de interacciones de tipo Van der Waals. El esqueleto hidrocarbonado es esto. Si yo sigo la línea, ¿ya? Si yo sigo la línea, amino terminal, carbono alfa, carbono carbonilo, nitrógeno amido, carbono alfa, carbono carbonilo, nitrógeno amido, carbono alfa, carboxilo terminal. Ese es mi esqueleto polipeptídico, o de mi cadena polipeptídica. ¿Qué es lo que sobresale hacia arriba del plano y bajo el plano de este eje lineal? Un grupo R1, el grupo R2, el grupo R3, y así sucesivamente. Entonces, yo tengo mi cadena polipeptídica, donde los grupos R se alternan, ¿ya?, en configuración trans. R1 hacia arriba, R2 hacia abajo, R3 hacia arriba, y así. Y eso está determinado termodinámicamente. Es decir, una cadena polipeptídica tiene, ¿qué características tiene? Primero, el enlace peptídico. Los 4 átomos del enlace peptídico son coplanares. ¿Qué otra característica tiene? Que el enlace peptídico tiene carácter de doble enlace y por lo tanto no tiene libre rotación. ¿Qué otra característica tiene? Que el enlace peptídico tiene carácter dipolar, es decir, tiene una carga parcial negativa sobre el oxígeno carbonilo y una carga parcial positiva sobre el hidrógeno amido. Y eso hace que, por lo tanto, mi cadena polipeptídica y el enlace peptídico sea polar, o tenga carácter polar y, por lo tanto, estabilizarse con fuerzas de interacciones débiles del tipo polar, que pueden ser dipolos o dipolos e iones. ¿Qué otra característica tiene mi cadena polipeptídica? Que los puntos de inflexión o los puntos de rotación de esta cadena están solamente centrados en los carbonos alfa. Y por lo tanto yo tengo un enlace de libre rotación donde este enlace, nitrógeno, carbono, que estoy representando el nitrógeno amido con el carbono alfa, y también tengo libre rotación en el enlace carbono-carbonilo con el, carbono alfa en esa dirección. Carbono alfa con el carbono carbonilo del siguiente enlace peptídico. Estos son los únicos enlaces de libre rotación de mi cadena polipeptídica. ¿Ya? Entonces, eso va a determinar cómo se mueva mi cadena, qué configuración o qué conformación adopte. Y la conformación que va a adoptar es en base a la capacidad que tienen estos planos de rotar. No hay ninguna otra posibilidad. Sí, el enlace peptídico es este, que está encerradito aquí en esta forma. Este es el enlace peptídico, y estos son los 4 átomos coplanares del enlace peptídico. Lo que yo dibujé ahora en rojo, que es como una subaipilla, que es como para el lípido, encierra los 6 átomos que también son coplanares, y ahí estamos considerando los carbonos alfa en los extremos, y en este punto es donde hay libre rotación, solamente en
los extremos que están definidos por los carbonos alfa. Entonces, este plano peptídico, lo otro que está en cuadradito, yo lo definí como un plano del enlace peptídico. Este plano peptídico considera los carbonos alfa, que son los puntos de inflexión o los puntos de libre rotación de estos planos. ¿Ya? Entonces, vamos a poner en limpio nuestro sistema. Entonces, ¿por qué nuestra cadena polipeptídica está definida de esta manera? Entonces, voy a tratar de dibujar ahora ya, de carácter polar. Vamos a dejar aquí estallo de memoria ahí. Entonces, aquí tengo una carga parcial positiva. Voy a dibujar la siguiente cadena. H3. Voy a dibujar un poquito más pequeñita para que... voy a dibujar aquí R1 nomás. No voy a indicar cuáles son los grupos de red. Acá está el hidrógeno, carbonilo, amido, carbono alfa, R2, hidrógeno, carbonilo, amido, carbono alfa, R3, hidrógeno, carbonilo, amido, carbono alfa, R4, hidrógeno, carbonilo, amido, carbono alfa, R5, hidrógeno, carbonilo, amido, carbono alfa, R6, hidrógeno, carbonilo. Ya. Ahí dibujamos una cadena polipeptídica. ¿Ya? Si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 residuos aminosídicos, por lo tanto es una cadena polipeptídica de 6 residuos aminosídicos, por lo tanto es un hexapéptido, ¿ya? Pentapéptido, hexapéptido. ¿Y qué yo puedo reconocer de esta cadena? Que lo quiero rellenar con tantos colores, porque si no va a ser medio complicado. Aquí hay un enlace peptídico, este es un enlace peptídico. Ahí tienen los 4 átomos del enlace peptídico, aquí tienen otro enlace peptídico. Aquí tienen otro enlace peptídico. Vamos a tratar de no rayar tanto. Vamos a cerrar todo nuestro enlace peptídico ya. ¿Y qué sabemos de nuestro enlace peptídico? Que tienen carácter de doble enlace y son dipolos. No voy a dibujar el carácter de doble enlace, tampoco voy a dibujar que sean dipolos, porque si no se nos va a rellenar la pizarra. Pero ya sabemos que este es un dipolo, otro dipolo, 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 por lo tanto toda mi cadena es de carácter polar y tengo un extremo con carga parcial, carga neta positiva, y tengo mi otro extremo con carga neta negativa. ¿Qué otra cosa sabemos? Que los planos peptídicos comprenden los carbonos alfa. Entonces, aquí tengo un carbono alfa, y ahora voy a dibujar mis sopaipillas. Ahí tengo un plano peptídico. Ahí tengo otro plano peptídico. Ese carbono alfa del 2 está siendo compartido por ambos planos peptídicos. Aquí tengo mi tercer plano peptídico. Acá tengo el cuarto. Me equivoqué. Ahí. Y acá tengo el quinto. No sé si me alcanza para mi ejercicio. ¿Ya? Entonces yo puedo reconocer de esta cadena polipeptídica que está constituida por 6 residuos aminosídicos, tengo un amino terminal, tengo un carboxilo terminal. Si yo le diera los grupos de R, ustedes podrían conocer la secuencia, ¿ya? Pero siempre el amino terminal define el residuo 1, el carboxilo terminal define siempre el último residuo aminosídico. Puedo reconocer que hay 5 enlaces peptídicos de carácter polar y que no tiene libre rotación, me refiero a enlaces peptídicos, y los únicos puntos de libre rotación son, no se olviden, se los voy a anotar por aquí, acá abajo, libre rotación, enlaces. Siempre vamos del amino terminal leyendo mi cadena hacia la derecha, por lo tanto es nitrógeno, carbono alfa, nitrógeno, amido, carbono alfa y carbono alfa, carbonilo. Enlaces, carbono alfa, carbonilo. Lo pueden anotar de esa manera.
Ah, entonces aquí tengo uno y acá tengo el otro. Ahí rota, acá tengo otro, es decir, solo alrededor de mis carbonos alfa ustedes tienen libre rotación. ¿Ya? Obviamente este también rota S y rota S sin ningún problema, lo mismo que mi amino terminal, rota S y rota S. ¿Ya? Ahí ustedes tienen todos los enlaces de libre rotación. ¿Ya? Por lo tanto, su cadena se mueve en forma de planos. ¿Y qué puedo reconocer yo en esta estructura? Ah, como estos oxígenos, todo oxígeno del enlace peptídico tienen una carga parcial negativa, y todos los hidrógenos del enlace peptídico, todos esos tienen una carga parcial positiva, yo puedo formar puentes de hidrógeno. Ah, entonces hay una regla que dice que el oxígeno carbonilo, que yo lo puedo denotar como el átomo número 1, si yo considero que este oxígeno es el átomo número 1, yo puedo contar, miren, 1, 2, y ahí me voy por mi cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y llego a este hidrógeno que está acá. Si, vamos a anotar acá, si el átomo de oxígeno del carbonilo es el número 1, interacciona, o puede interaccionar, no es que interaccione, no es algo, digamos, no es una regla, no es una regla definitiva, no es una regla obligatoria, ¿ya? ¿Ya? Si el átomo de oxígeno del carbonilo es el número 1, puede interaccionar con el hidrógeno amido en posición 13. Entonces, fácil, uno cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, este oxígeno que yo voy a cerrar con un círculo, como tiene una carga parcial negativa, y este hidrógeno del amido tiene una carga parcial positiva, sin ningún problema voy a borrar esta flecha para que no entorpezcan nuestro dibujo. Ya sabemos que ahí tenemos libre rotación. Voy a borrar toda esta flechita porque ahora necesito hacer otra figura. ¿Ya? Entonces este oxígeno que está en posición 1 puede estabilizarse o puede interaccionar con este hidrógeno que está en posición 13. Puede interaccionar, voy a poner acá, en posición 13, con un puente de hidrógeno. Ah, entonces, en literatura vamos a decir que este se esconde acá, interacciona con ese hidrógeno. Si eso es así, es decir, si hay una interacción por puente de hidrógeno que se establece entre el oxígeno carbonilo con el hidrógeno amido en posición 13, entonces se forma la famosa alfa hélice. Y la alfa hélice es lo que se conoce como estructura secundaria. ¿No? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos la primera relación. Si este oxígeno se estabilizara con un puente de hidrógeno, con ese hidrógeno amido que justo está en posición 13, entonces se forma una alfa hélice. Pero ¿qué otra cosa ustedes pueden sacar como información acá? Fíjense,
Este oxígeno carbonilo del primer plano peptídico, ¿con qué interacciona? Interacciona con el hidrógeno amido del 1, 2, 3, 4, del cuarto plano peptídico, es exactamente lo mismo, se forma o adopta una alfa hélice. O, de otra manera, este oxígeno carbonilo corresponde a este residuo aminoácido, porque aquí está el enlace peptídico, por lo tanto, acá yo tengo el primer residuo aminosídico, aquí tenemos nitrógeno, carbono alfa, carbonilo, acá está el segundo residuo aminosídico, fíjense, R1, acá está R2, aquí está R3, aquí está R4, pero este NH corresponde al quinto residuo aminosídico y de ahí para allá corresponde al sexto. Entonces, ¿cómo se estabiliza una alfa hélice? Una alfa hélice se estabiliza a través de la formación de un puente de hidrógeno entre el oxígeno carbonilo del primer plano peptídico con el hidrógeno amido del cuarto plano peptídico. O dicho de otra manera, entre el oxígeno carbonilo del primer residuo aminoacídico con el hidrógeno amido del quinto residuo aminosídico. O dicho de otra manera, entre el oxígeno carbonilo en posición 1 con el hidrógeno amido en posición 13. Tienen tres maneras de representar o de describir cómo se forma la alfa hélice. ¿Ya? Sofía, se cuenta de manera lineal. Oxígeno, carbono, nitrógeno, y así usted se va de manera lineal hasta que llega al hidrógeno en posición 13. Esa es una regla. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la otra pregunta que me podrían hacer? A ver. Muy bien, Catalina, sí, porque ahí le di las tres posibilidades. Que el oxígeno carbonilo del primer plano con el hidrógeno amido del cuarto plano. O el oxígeno carbonilo del primer residuo con el hidrógeno amido del quinto residuo. Son tres maneras de decir, ¿ya? ¿Ya? Exactamente lo mismo. Y aquí cuando hablen de residuo, ustedes tienen que tener cuidado, porque justo donde está el enlace peptídico, la mitad del enlace peptídico, que es la mitad del carbonilo, corresponde al residuo 1, y la otra parte del amido, hasta este carbonilo, corresponde al residuo 2. Aquí tienen el residuo 3, residuo 4, por lo tanto ese hidrógeno amido corresponde al residuo 5, ¿ya? Corresponde al residuo 5. Pero ustedes tienen tres formas de describir cómo se estabiliza la alfa hélice, ¿ya? Entonces, no se olviden, oxígeno carbonilo de posición 1 con el hidrógeno amido en posición 13. El hidrógeno carbonilo del primer plano peptídico con el hidrógeno amido del cuarto plano peptídico. El oxígeno carbonilo del primer residuo aminoacídico, hasta aquí, con el hidrógeno amido del quinto residuo aminoacídico. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen. Pero uno habla de estructuras secundarias como arreglos locales, ¿ya? De mi cadena polipeptídica. Eso significa que no toda la cadena polipeptídica va a tener la posibilidad o capacidad por poder formar, por ejemplo, una alfa hélice, ¿ya? Se tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, para terminar esta idea y descansar unos minutos. Si este oxígeno puede formar un puente de hidrógeno con este hidrógeno, la pregunta es, ahora, en rojo, este oxígeno que está acá, ¿con qué hidrógeno podría formar un puente de hidrógeno o no puede formar con ninguno? ¿Con quién? Muy bien, Vania, con su respectivo 13. Entonces, cuenten, pues miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con este hidrógeno que está acá.
Si el que está en negro es entre el primer plano y el cuarto plano, el que está en rojo, que está en el segundo plano, 2, 3, 4, con el 5 plano, siempre le tienen que ir sumando. El que me está escribiendo de un iPhone, que no sé quién es, con el 15 no, tiene que ser con el 13. Dice de iPhone de P, que no sé quién es. Pregunta, ¿con el 15? No. Tiene que ser con el 13, y siempre tiene que estar con el 13. No Constanza, con el 13. ¿Ya? No con el 14, con el 13. Siempre es 13. Tampoco Esperanza, siempre es 13. Esa es la regla. Por lo tanto, este oxígeno sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siempre con su respectivo 13. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una estructura secundaria siempre tiene que ser periódica. Esa es una de las condiciones. Entonces, si este oxígeno sería la posición 1, este sería el hidrógeno que estaría en posición 13. Por lo tanto, el puente de hidrógeno se forma entre el oxígeno carbonilo del segundo plano con el hidrógeno amino del quinto plano. Siempre se le va sumando un plano. Y si ahora fuese con los residuos, es el hidrógeno carbonilo, fíjense, del residuo 2 con el hidrógeno amido del residuo 6. Siempre tienen que ir sumándole 1. ¿Por qué? Porque, ahora hagamos así, voy a borrar acá, puede formar con ese. Y podemos seguir nuestra cadena. ¿Y ese oxígeno? Bueno, ahí me faltó pizarra. Ese oxígeno en azul va a ser con el hidrógeno en posición 13, que correspondería al oxígeno carbonilo del tercer plano con, este es el 1, 2, 3, 4, 5, sería el oxígeno carbonilo del tercer plano con el hidrógeno amido del sexto plano. El oxígeno carbonilo del residuo 3 con el hidrógeno amido del residuo 6, y así sucesivamente. Perdón, residuo 7, siempre es uno más, ¿ya? Y así se va formando esta estructura periódica. ¿Y por qué es periódica? Porque siempre es exactamente con la misma relación se establecen los puentes de hidrógeno. Siempre. Y mientras se cumpla la regla de la posición número 13 del átomo entre el oxígeno y el hidrógeno, ahí ustedes tienen un alfa hélice. Pero hay una pregunta que me deberían hacer, porque si este oxígeno que está encerrado en negro forma un puente de hidrógeno con este hidrógeno amido que está en posición 13, la pregunta es, ¿este oxígeno carbonilo podría formar un puente de hidrógeno con ese hidrógeno que está acá? ¿Puede formar un puente de hidrógeno con ese hidrógeno del carbono alfa, con ese hidrógeno del amino, con este hidrógeno del amino, o con este otro hidrógeno? ¿Qué opinan ustedes? Que no. En teoría no se cumple la regla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ¿y este? Voy a ponerlo así como con vuelito. Así. ¿Podría formar este oxígeno carbonilo con este hidrógeno amido en posición 7? Sí, se puede. ¿Ya? Pero no sería un alfa hélice, sería una hélice pi 7. Tiene otro nombre. ¿Ya? Pero lo que pasa es que esa hélice, si se forma una interacción entre ese oxígeno y este hidrógeno en posición 7, esa hélice es muy poco estable, ¿ya? Termodinámicamente es muy poco estable y es una hélice que ustedes, generalmente, o más que ustedes, que no se encuentra como estructura secundaria en proteína, ¿ya? Entonces, ¿pero existe la hélice pi7? Sí. Ese oxígeno
forma un puente de hidrógeno con eso. Obviamente, y no es estable, ¿por qué? Como alguien leí un poquito más arriba, no me acuerdo quién, Tonka, sí, hay impedimento estérico, ¿ya? Hay impedimento estérico y obviamente se tiene que flectar esta molécula de tal manera de poder forzar un puente de hidrógeno a tan corta distancia, y eso es muy complejo y termodinámicamente menos estable. Ahora, puede formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También, pues ese oxígeno puede formar también con ese hidrógeno en posición 10 y esa es una hélice pi 10. Es el nombre. Pero ¿cuál es la estructura secundaria más estable que ustedes van a encontrar en todas las proteínas de mamíferos? La famosa alfa hélice, y la famosa alfa hélice dice que la periodicidad es entre el oxígeno carbonilo en la posición 1 con el hidrógeno amido en la posición 13. Siempre y cuando se forme un puente de hidrógeno con esa característica, entonces se forma una alfa hélice. Y resulta ser que esa alfa hélice es extremadamente estable. Y ustedes la pueden encontrar en una cantidad enorme de proteínas. ¿Ya? Si Tonka, en cualquier otra hélice que se forme, ¿ya? Mientras no haya tanto impedimento estérico, sí, se puede formar la otra hélice, la pi7, la pi10, etc., pero son hélices menos estables. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista termodinámico, la estabilidad está determinada en este caso por la interacción por puente de hidrógeno que se forma entre el oxígeno carbonilo y el hidrógeno amido en posición 3, o entre el primer residuo y el quinto residuo, o entre el primer plano y el cuarto plano. Esa es la que da mayor estabilidad termodinámica. ¿Ya? Matías, ¿usted viaja en metro? Sí. Cuando no va en hora peak, usted tiene su metro cuadrado para usted, para su libre disposición, y usted por lo tanto se puede mover en ese metro cuadrado sin ningún problema, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa si en hora peak usted toma el metro en una estación donde lo empujan al metro? ¿Tiene libre disposición para ocupar ese metro cuadrado? Si alrededor de usted tiene a 10 personas. Ese impedimento estético. Es decir, usted tiene impedida el libre desplazamiento, el libre movimiento, la libre rotación, porque hay otros que lo están presionando. ¿Ya? Pero el concepto en química orgánica el concepto de impedimento estérico tiene que ver con el volumen del grupo funcional. ¿Ya? No solamente con el número, ahí yo le di el ejemplo del número, no me puedo referir al volumen de las personas porque si no me pueden clasificar de... ¿Ya? Pero se refiere en química orgánica al volumen del grupo funcional. Entonces, si tú tienes un grupo funcional pequeñito, por ejemplo, ese grupo funcional pequeño puede tener libre rotación y libre movimiento, obviamente, alrededor de su eje, pero si al lado tiene dos grupos muy voluminosos, como por ejemplo fenilalanina, tirosina o, no sé, triptofano, que son grupos ya más grandes, ¿ya? La alanina, que tiene un grupo metilo, que es pequeñito, no tiene libre rotación, ¿no? No tiene libre movimiento dentro de ese pequeño espacio. Con mayor razón, si tú, por ejemplo, juntas, dentro de la cadena tienes juntos, uno al ladito del otro, dos grupos muy voluminosos. Si tienes dos grupos muy voluminosos que tratan de ocupar el mismo espacio, ellos van a verse impedido su movimiento, su rotación, por la presencia del otro grupo, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ese es el concepto de impedimento estérico. ¿Ya? Cuando hay impedimento a la libre rotación o al libre movimiento dentro de un espacio o dentro de un área determinado, que en este caso está definido por el tamaño del grupo. ¿Ya? Entonces, mientras se dé esta periodicidad, obviamente podemos formar una alfa hélice. ¿Ya? Déjenme terminar una idea y por último prefiero terminar la clase antes. ¿Ya? En los enlaces peptídicos, ¿a qué te refieres, Michelle, con las dos moléculas son muy grandes? Porque estaba hablando de que ahí había impedimento estérico, entonces habló también del volumen, que si Claro. tenía un Sí, R pequeño. claro.
Tú te refieres, por lo tanto, a este grupo y a este grupo. ¿Ya? Sí. Justo la pregunta que yo le estaba haciendo. ¿Qué otra característica ustedes ven que la mencionaron en el chat? Ah, los grupos R, si ustedes se fijan, yo dibujé uno arriba del plano, abajo del plano, arriba del plano, abajo del plano, arriba del plano, bajo el plano. ¿Qué plano? El plano longitudinal de mi cadena polipeptídica. ¿Qué trae como beneficio que los grupos R estén en posición trans? Entonces, grupos R en posición trans. ¿Qué significa eso? Que está uno siempre arriba del plano y el siguiente está bajo el plano, arriba del plano, bajo el plano. ¿Qué beneficio trae que los grupos R estén en posición trans? Que si yo acá tengo un grupo muy voluminoso, no va a afectar al segundo grupo, que también podría ser muy voluminoso, porque están en planos diferentes. ¿Ya? Si los grupos R se dispusieran en el mismo plano de mi cadena polipeptídica, ahí sí yo tengo un efecto, impedimento estérico y un efecto estérico importante. ¿Cómo suple la cadena polipeptídica esa deficiencia en el tamaño de los grupos R? Girando los planos. Miren, aquí yo tengo un punto de libre rotación. Por lo tanto, si yo esté en mi plano y yo ahora giro, entonces el grupo R que estaba arriba yo lo puedo llevar hacia abajo del plano de la pizarra y así los voy alternando. Y al estar alternados respecto de mi plano, estos grupos R pueden ser muy voluminosos, pero no molestarse entre sí. Ah, entonces esa es una forma de disminuir el efecto del impedimento estérico. Y eso también facilita la estabilidad de mi cadena polipeptídica, que los grupos R estén en posición trans. No solamente el efecto estérico es un factor importante en la estabilidad de cualquier estructura. ¿Qué pasa si yo aquí en este grupo R tengo un aspartico, y el aspartico es negativo, a pH 7, tengo un carboxilato? ¿Y qué pasa si en el R2 tengo un glutamato, que también es a pH 7, es negativo? Voy a poner otro ejemplo. Perdón. Lisina, NH3. Y acá tengo otra lisina en posición 2, otro NH3 que el grupo, el épsilon, también tiene carga positiva. Si ustedes se fijan, si yo acá tengo una lisina en posición 2, acá tengo una lisina en posición 1, y más encima tengo una carga positiva en el amino terminal, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál sería el efecto? Muy bien, Michelle, repulsión. Y si es repulsión, ¿qué trae como consecuencia en esta estructura de mi cadena polipeptídica? Se desestabiliza. Y al desestabilizarse por un efecto de carga, por ejemplo, pierde el concepto de estructura secundaria. Eso también es aplicable para mi otro extremo, donde aquí yo tengo una carga negativa. Entonces imagínense que acá en el R6 yo tengo ahora sí un aspartico, que también es negativo, y acá tengo un glutámico, que también es negativo. Entonces si yo tengo muchas cargas negativas en mi extremo, también se repelen entre sí, y también me genera una desestabilización en mi cadena polipeptídica y por lo tanto la probabilidad de perder la estructura secundaria. Ah, pero ¿qué dice Alejandra? ¿Y si hay grupos R que se atraen? Entonces ahora volvamos al otro ejemplo. En mi amino terminal, imagínense que aquí yo tengo un aspartico. Y el aspartico a pH 7 tiene carga negativa y acá, no sé, aquí puedo poner una tirosina o una serina o una serina, que es polar. ¿Se estabilizaría esa parte de la cadena o se desestabilizaría? Considerando que mi grupo R es negativo y mi extremo de mi cadena es positiva. ¿Qué considerarían ustedes? ¿Que se estabilizaría o se desestabilizaría termodinámicamente? Alejandra. Se estabiliza. Ah, entonces, ¿cómo yo puedo estabilizar mi alfa hélice? Primero, alternando los grupos R. ¿Ya? O sea, ¿cómo se estabiliza mi cadena
polipeptídica. Que los grupos R se alternen en posición trans. Ojalá que los grupos, no sé, con carga positiva, como los básicos, estén más hacia el carboxilo terminal. Que las cargas negativas, como el aspartico y el glutámico, estén más hacia el, ¿cómo se llama? Amino terminal. Que los grupos R, a pesar de estar en posición trans, ¿ya? Resulta ser que en la alfa hélice, todos los grupos R van a quedar mirando hacia afuera del tubo. ¿Ya? Entonces, cuando la cadena adquiere una conformación alfa hélice, es como una espiral. Exactamente, el esqueleto de hidrocarbonado daría cuenta de este espiral. ¿Cómo se dispondrían los grupos R? Todos hacia afuera. No, ninguno de ellos quedaría hacia el interior de la espiral, nunca, ninguno. Todos los grupos R quedarían hacia afuera de la espiral. Entonces ahí se pierde el concepto de configuración trans, que es por arriba y por debajo del plano de mi cadena polipeptídica. Entonces, cuando adopta una alfa hélice y se forma esta espiral, los grupos R siempre van a quedar hacia afuera, ¿ya? Y si quedan hacia afuera, y se pierde por lo tanto el concepto de configuración trans en mi cadena, ¿ya? Soy pésimo para dibujar, pero ahí tienen ustedes una cadena. El grupo R, aquí sería R1, por aquí estaría el R2, acá mi cadena, aquí sería el R3, y aquí sigue mi cadena, y por aquí tendríamos el R4, aquí sigue mi cadena, y por aquí tendríamos el R5, aquí sigue mi cadena, por aquí tendríamos el R6, y aquí sigue mi cadena, R7, y así sucesivamente. ¿Ya? Esto que dibujé aquí no es que estén al interior del espiral, están por fuera, ¿ya? Si yo dibujo esto desde arriba, estoy mirándolo en esta posición, esta es la posición superior, donde yo estoy mirando a través de mi eje, ¿ya? Sería como un tubo, ¿ya? Esa sería mi hélice. Los grupos R, todos estarían acá. R1, todos los grupos R estarían hacia afuera. Entonces, ahí sí es importante el efecto estérico. ¿Ya? En una alfa hélice es importante si estos grupos R que van a quedar uno al ladito del otro no tengan igual carga. Si tienen igual carga, se repelen. Se desestabiliza la alfa hélice, sea negativo o sea positivo. Si yo tengo aquí grupos R muy voluminosos, uno muy grande y al lado otro muy grande, la cadena polipeptídica se empieza a distorsionar. Y como esta alfa hélice solamente está estabilizada por puentes de hidrógeno intermoleculares entre el oxígeno carbonilo en posición 1 con el hidrógeno amido en posición 13, entonces, y es una fuerza, digámoslo, débil, una interacción débil, el impedimento estérico determinado por ejemplo, la cercanía de estos dos R, si son muy voluminosos, se desestabiliza la cadena polipeptídica y por lo tanto pierde estabilidad la alfa hélice. Ahí sí es importante el efecto estérico, es importante la carga, es decir, si son de igual carga. Si son de diferente carga y si van alternados, mejor aún, ¿ya? Si hay alternancia respecto a grupos R grandes, grupos R pequeños, se estabiliza la alfa hélice. Si tienen diferentes cargas, también se estabiliza la alfa hélice, ¿ya? Esas son algunas de las características más importantes respecto de la estructura secundaria como alfa hélice de una cadena polipeptídica. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, aparte de todas las que han hecho, que me parece súper bien? ¿Pasan muy rápido o yo voy muy rápido, Vania? Si usted considera que... O sea, una cosa es que yo hable rápido. Pasa volando. Porque las clases son muy entretenidas. Si las clases aburridas son las que se demoran una eternidad. Sí, yo había pensado terminar antes para tener un rato. Bueno, eso habla bien de la clase. O sea, de la recepción de ustedes también. Alejandra, tiene la manito levantada. Sí, hola, profe. Hola, Alejandra. Tenía una pregunta, que al momento en que se forma la alfa hélice, se hacen como todos los puentes de hidrógeno posibles como de 13 distancia, ¿no? Para que esté más estable. Ya. Exactamente. Gracias. Ojo,
Ojo, porque tú puedes formar, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes una cadena, independiente del largo de la cadena, y si se forman, por ejemplo, 3 puentes de hidrógeno, solamente 3, tú vas a tener una alfa hélice cortita, ¿cierto? Porque es Sí, entre el primer residuo y el quinto, entre el segundo y el sexto, entre el tercero y el octavo. 6, 7, 8. Ya. Eso significa que va a tener una hélice cortita. Pero si se estabilizase, por ejemplo, esa cadena con 10 puentes de hidrógeno, es el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7, el 4 con el 8, el 5 con el 9, el 6 con el 10. Ah, se alarga mi cadena, o sea, se agranda mi alfa hélice. Entonces tú puedes tener alfa hélices muy cortitas o puedes tener alfa hélices muy largas que abarquen obviamente un mayor número de residuos aminosídicos. Entonces el número de puentes de hidrógeno ya va a determinar también el largo de mi alfa hélice. Y otra de las cosas que no les mencioné, pero sí está implícitamente en el dibujito, que ya ahora se distorsionó completamente, si ustedes se fijan, este oxígeno, este oxígeno, este oxígeno que nos marcamos con azul, negro, rojo, azul, y este no está marcado, pero este, por ejemplo, en esta cadena, y este, van a estar formando puente de hidrógeno ¿con quién? Ya no me acuerdo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este con este con este con este otro y este con este. Ah, entonces, todos, exactamente, cuando tú tengas tu alfa hélice, es porque en esa alfa hélice, todos los oxígenos carbonilo van a estar formando puentes de hidrógeno con los hidrógenos amidos en sus respectivas posiciones. Entonces, en el fondo es como tener un tubo, y la parte externa de ese tubo son todos los puentes de hidrógeno que van a dar cuenta de mi extensión o de la extensión de la alfa hélice. ¿Ya? Esa es la característica. Entonces, cuando después analicemos la estructura terciaria, se van a dar cuenta que cuando ustedes tienen alfa hélice, la única posibilidad de que esa alfa hélice se pueda estabilizar en esta estructura o en esta proteína o esta macroestructura no es a través del esqueleto hidrocarbonado, porque esa alfa hélice va a tener todo el esqueleto ocupado por los puentes de hidrógeno que estabilizan la alfa hélice. Entonces, lo único que les queda libre son los grupos R. Y ahí los grupos R juegan un rol extremadamente importante. ¿Ya? sí, quedó clarísimo. Ya. Más preguntas. Yo, profe. ¿Quién me habla? Michelle. Manito, Alejandra, Michelle. Ah, que Sí, ahora yo veo tengo la manito. Sí, solo para asegurarme, entonces en las estructuras primarias y en la secundaria, los R siempre están en posiciones, ¿cómo es la palabra? trans. Trans, eso. Ojo, el concepto, Michelle, el concepto de trans es cuando tú tienes una cadena distendida, ¿ya? Cuando tú tienes una cadena lineal completamente distendida, sí, ahí la estabilidad termodinámica de lo que se conoce como la estructura primaria de mi proteína, donde yo reconozco el amino terminal y la posición de cada uno de los residuos hasta el carboxilo terminal, es decir, cuando yo tengo mi molécula de carácter lineal, ahí la estabilidad termodinámica dice que los grupos R tienen que ir en configuración trans, es decir, R1 arriba, R2 abajo, R3 arriba, R4 abajo y así. Ahora, cuando esa cadena polipeptídica adopta una alfa hélice, es decir, una espiral, estabilizada por esos puentes de hidrógeno, los grupos R quedan todos hacia afuera de esta espiral. Sin importar el orden, o sea, quedan afuera y ya. No, o sea, no, ¿cómo que se importa el orden? Sí, pues O importa el sea, orden. ya Porque 1, 2, 3, 4. los aminoácidos no cambian la posición, ¿ya? Pero el grupo R queda siempre mirando hacia afuera. Entonces ahí se pierde el concepto de trans. Entonces, en una alfa hélice es termodinámicamente favorable siempre y cuando, ahora sí, los grupos R, por ejemplo, no se molesten uno con el otro, ya sea por volumen, impedimento estético. Ojalá los grupos R tengan, si tienen carga pH 7, como los básicos y los ácidos, ojalá
estén alternados y no estén todas las cargas positivas en un lado y todas las cargas negativas en otro lado, independiente en qué lado estén. Pero si hay muchas cargas positivas, ¿ya?, al ladito una de la otra, se desestabiliza. Si hay muchas cargas negativas, una al lado de la otra, también se destabiliza. Entonces, lo importante es que si hay cargas positivas y hay cargas negativas, ojalá se encuentren alternadas, ¿ya? Entonces, no tiene que haber impedimento estérico, ojalá también estén alternados aquellos residuos minocídicos que tengan volumen muy grande. O sea, que haya uno grande, uno pequeñito, uno grande, uno pequeñito, listo. Eso estabiliza la alfa hélice. Que hayan residuos con carga negativa, después quizá otro polar y después una carga positiva, también estabiliza el alfa hélice. La clase de mañana, que alguien me preguntó, sí, les voy a mostrar ahí unas figuritas que aparecen en el PowerPoint para dejar explícitamente, hacer referencia a lo que estamos diciendo ahora, y ahí vamos a ver las hojas beta, ¿ya? Y ahí vamos a ver las hojas beta. Así que ya, Francisca, estamos súper fuera de la hora, pero por favor le voy a pedir que mañana me recuerde esa pregunta, porque es muy importante. ¿Ya, Francisca? Súper, ya. Pero acuérdeme mañana, porque a mí se me olvida, mi memoria termina más rato. Y acuérdeme también, anote en su cuaderno, prolina y glicina. Las dos. Vamos a aprovechar de ver las dos en este contexto de la estructura primaria. Ya, váyanse a clase. Fue un placer. Nos vemos mañana. Sí, cuídense ustedes también. Adiós. Chao, Tomka. Nos vemos mañana. Igual. Chao, Álvaro. Chao, Génesis. A los que alcanzo a leer. Chao, Alejandro. Chao, Constanza. Nos vemos. Un chao para todos.